rato, pero al menos, bueno, entonces, lo que les proponía, lo que se les propone como una actividad complementaria, práctica complementaria, que entiendo es de bastante valor puede ser para ustedes, no tanto por el curso de PB exclusivamente, sino porque les va a ayudar como sistema, ahora lo vamos a ver, van a ver cómo integra muchas de estas cosas que a veces uno le generan confusión, la etapa del ciclo, cuándo está ocurriendo, qué puede pasar. Bueno, los modelos de simulación, como este, que es un modelo, no es que sea sencillísimo, pero la manera en que está encarado y está propuesto como herramienta, sí es muy sencilla, porque hay otros modelos que para el usuario son un poquitito más áridos. Lo que hay detrás de la mayoría de todos ellos, Aquapro, que es el que vamos a ver ahora, como otros que ya van a ver oportunamente cuando cursen otras materias, es siempre lo mismo, es siempre la misma estructura, muy parecida, que es lo que vemos en este curso de ecofisiología de cultivos. Pero la ventaja de este modelo, que además de ser de uso abierto y público y gratis, es que es bastante fácil de usar, al menos para poder, por ejemplo, tenerlo como una herramienta de estudio, de asistencia cuando uno está estudiando, como en el caso de ustedes. Entonces, lo que pueden hacer, lo que les sugerimos que hagan es que vayan a hacer a la unidad de economía del agua y ahí van a ver en una solapa que creo que se llama Trabajo Práctico Aquapro o algo por el estilo, cuando ustedes acceden a ella, va a haber un total de 5 archivos. 5 archivos que no son más que 3 de ellos, son 3 documentos Word que funcionan a modo de protocolo tutorial para que ustedes, van a ver ahora, es muy sencillo, puedan acceder al modelo, instalarlo y a su vez después hacer un par de ejercicios también muy fáciles, que en este caso están encarados a la economía del agua, que es lo que acabamos de ver. Pero también si ustedes tienen interés o motivación, sirve para muchos otros cultivos, otros temas, no necesariamente solo para economía del agua. A su vez, cosa que no vamos a hacer ahora porque si no nos va a quitar todo el tiempo y yo lo que quisiera es que vean cómo bajar esta herramienta y que es muy fácil y que no le genere a un modelo, ¿no? Ya debe ser algo complicado, ni me acerco, y quitar ese temor que puede existir y que lo hagan, que van a ver que es muy fácil. Ni siquiera mucho más complicado que lo que hicieron con el cronotrigo. Entonces, ahí también van a tener una especie de clase teórica por si quieren entender un poquitito más cómo está organizado el modelo estructuralmente. Eso también lo pueden ver, es un PDF o un PowerPoint. Entonces, ahora si nos concentramos en uno de los tres documentos de Word, el que está orientado en este caso a el cultivo de girasol, como dice allí, es que los objetivos del trabajo son analizar el consumo de agua por parte de los cultivos en diferentes condiciones de crecimiento y también analizar el rendimiento final en cada una de esas condiciones desde el punto de vista del modelo ecofisiológico de economía del carbono y economía del agua, lo que acabamos de hacer, y caracterizar gráficamente las respuestas al ambiente. Entonces, lo primero que les propone es acceder a esta página de la FAO, hacemos control, y bueno, acá no sé si, ahí está, si uno hace esto, un segundito nada más, los va a llevar a esta página, ¿sí? Va a abrirse esta página, y lo único que tienen que hacer es bajar este modito, Aquapro para Windows versión 6.1. Va a bajar un archivo .zip, lo hacemos acá juntos, bajamos este archivo, ¿sí? Download, aquí está, Aquapro versión 6.1, lo otro es simplemente una guía de cómo usarlo. Ustedes van a tener que llenar todo esto, yo ya lo hice, no sé si me lo va a volver a dar, me lo va a volver a bajar, pero seguramente sí lo va a hacer. Eligen el país, ahí está, me dice que sí. Muy bien, y entonces haciendo eso les da acceso a la descarga. Entonces ustedes descargan el archivo, se les va a bajar seguramente en las descargas de sus máquinas, va a bajar esto. Cuando lo accedan, van a ver que está zipeado. Entonces uno le dice, bueno,
que extraiga con el sistema que ustedes tengan en su máquina, le va a decir descargue este archivo, donde, bueno, en este caso, por defecto está aquí, no lo voy a modificar, así no se, o sí lo podemos hacerlo, ustedes pueden darle otro nombre, el que ustedes quieran, vamos a ponerle, por ejemplo, si ustedes lo quieren llamar Aquacrop, lo voy a llamar Aquacrop 2, así no superpone con el otro porque ya está. Van a ver que se descarga, track, 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 y supuestamente queda en el lugar que ustedes le hayan dicho, ¿sí? Y ahí está. Y van a ver que tiene este menú, si ustedes abren lo que acaban de descargar, tienen este menú y un ejecutable. Y simplemente lo que hay que hacer es justamente ejecutar ese programita, espero que ande bien, que no se... Y entonces al hacerlo, va a estar en dos pantallas esto, al hacerlo se va a abrir bueno, se va a abrir esta pantallita. Tiene alguna dificultad con el trabajar en dos pantallas. Voy a cambiar la pantalla con la que estoy compartiendo con ustedes, porque si no no le va a gustar. Vamos a cambiar la pantalla. Un segundo. Vamos a volver acá. Ahí está. Pasar al monitor principal porque con esta máquina más nueva y todo, pero no es tan buena como la otra. Bueno, entonces volvamos a nuestro AquaPro. Entonces se va a abrir esta pantalla, como les decía, va a abrir esta pantallita. Simplemente le dicen arrancar y una vez que le digan esto, va a acceder a un menú en el cual ustedes lo que tienen que hacer es seguir las directivas del protocolo. Y ahí les dice, por ejemplo, en el caso de Girasol, que elijan para la primera condición, que elijan el clima de Córdoba, España. Entonces vamos aquí y en la parte de clima buscamos elegir un clima y elegimos de este menú Córdoba, España, ¿sí? En cambio climático, ahí está, desde 1996, sí, puede ser que sea esto, le decimos que sí, ahí está. Después nos dice que, un segundo, nos dice que, se complica esto ahí estamos. Nos dice que elijamos un cultivo, y esto es para el caso del cultivo de girasol, y que elijamos Sunflower Crop como alternativa. Entonces, en cultivo vamos a elegir y tomamos Sunflower Crop, no elijan otro porque esto ya es otra alternativa con otra fecha de siembra y demás. Main menu. Hay que elegir una fecha en que esto inicia y el protocolo nos dice que elijamos para la primera alternativa 25 de febrero, ¿sí? Y entonces lo vamos a hacer 25 de febrero de 1986, ahí está, muy bien. Entonces ya tenemos elegido el clima, ya tenemos elegido el cultivo y cuándo comienza, y simplemente le decimos que corra, y acá es donde no es tan intuitivo, hay que volverle a decir inicie. Y entonces este modelo, como van a ver en el tutorial donde hay una descripción de las distintas pantallas y demás, les va a dar distintas salidas. Acá está puesta la de clima, cultivo y agua en el suelo. Hay otra para la lluvia durante el ciclo, otra por el contenido de agua en el perfil, salinidad, que no es el caso, acá no está representada. Lo que estuvimos viendo hoy en clase, y ahora vamos a ver algunos detalles, clima y balance hídrico, producción, la productividad del agua, que sería la eficiencia en el uso del agua, y ahora también les voy a dar algún comentario y algún que otro dato del ambiente. Pero si miramos aquí, lo que tenemos representado es, por un lado, la transpiración diaria en las barras, ¿sí? Transpiración en milímetros por día. Y si miran los detalles
del modelo, van a ver que lo que dice es que en valor azul están los valores reales y en valor agrisado detrás estaría el valor que debió haber tenido si no hubiera tenido una restricción. Por lo tanto, aquí en este cultivo hay una etapa en la cual hay una leve restricción hídrica, porque fíjense que no hay ninguna otra situación a lo largo de todo el ciclo del cultivo en el cual aparezca que la transpiración real es inferior a la potencial. Después, cobertura. En realidad, este modelo no calcula el índice de área foliar y la eficiencia de intercepción, pero hace algo parecido, muy cercano, que es la cobertura. La cobertura sí puede llegar a un 100% en algún cultivo, la eficiencia de intercepción no, pero son muy parecidos. Y entonces sí, dice que para las condiciones climáticas que tiene como archivo, es un archivo que está incluido por parte de los que hicieron este análisis de girasol en España en esas condiciones, tiene estas características, y aquí abajo les da una idea de la evolución del agua en el suelo. También les indica el periodo en el que hay floración, fíjense, por acá. Entonces, acá estaría algo que hablamos la clase pasada, para el ambiente que está analizando, está indicado capacidad de campo, field capacity, punto de marchitez permanente, permanent wilting point, por eso las siglas, y también indica lo que sería cómo va evolucionando la extracción de agua en profundidad, o la lámina en realidad, cómo va evolucionando, en este caso la lámina, no es la profundidad del suelo, está en otro, cómo va evolucionando la lámina consumida, cómo si hay una situación de distintos umbrales, si hay algún grado de estrés o no, con las líneas rojas y amarillas estarían representados. Y después tiene, bueno, como les decía, lo que más nos interesa aquí, la parte de productividad del agua y milímetros para este cultivo de girasol con esas características, dice, bueno, del total de milímetros consumidos, 71,5 fueron a evaporación del suelo, 342,3 milímetros a transpiración. También da una idea para ese tipo de suelo y ambiente de lo que hablábamos al principio de la clase pasada, pérdidas por otras vías, escorrentía, cuánto infiltró, drenaje en profundidad, cuánto se pierde por drenaje profundo, ¿sí? Evapotranspiración total, grados días acumulados, lluvia, ¿sí? Y como les decía, en este dato, cuando hagan sus ejercicios, un detalle importante, es exactamente igual a como lo hemos venido calculando, solo que está expresado la productividad está en kilogramos de rendimiento por metro cúbico de agua evapotranspirada, que equivale a kilos de rendimiento por hectárea por milímetro simplemente corriendo una coma. Es decir, esto sale de dividir el rendimiento en grano por la evapotranspiración del cultivo, les daría, como hicimos recién los ejercicios, 8,4 kilos por hectárea de rendimiento por milímetro de agua consumida. En algunos casos se utilizan los metros cúbicos. Entonces, lo que les proponemos como ejercitación es hacer una serie de corridas diferentes que están en los protocolos. Por ejemplo, en el caso de girasol, habría que hacer esa corrida que acabamos de ver, la que arranca con una fecha de siembra del 25 de febrero, y luego, para la misma situación, hacer una corrida con una fecha de siembra del 25 de marzo, o sea, una fecha de siembra un mes más tardía. Y después, a su vez, hacer una comparación con otro ambiente, elegir el clima de Foggia en Italia y volver a representar la siembra del 25 de febrero. Con los datos de todas esas salidas, que están, como veíamos, en las distintas solapas de lo que se suele describir como outputs del modelo, salidas del modelo, completar esta tabla y hacer un análisis de qué variables ambientales modularon la evapotranspiración, qué prácticas de manejo permitirían manejar la partición de agua entre transpirada y evapotranspirada, etcétera, etcétera. Honestamente me parece que es un ejercicio que a ustedes les va a ayudar
si los hacen, tanto este como el otro que hay en uno de los protocolos, otro de los protocolos es para tomate, y también en España, y otro de los protocolos es para un cultivo de soja en la India. Si ustedes hacen estas distintas ejercitaciones, que además compara distintas situaciones, van a tener la ventaja, aprovechando modelo de simulación, lo que brinda es la ventaja de poder, además lo pueden guardar, por supuesto, la ventaja de ver todo el ciclo del cultivo, es decir, cómo las variabilidades que fueron ocurriendo, bueno, ¿qué pudo haber ocurrido acá? ¿Sí? No es que no hay una deficiencia hídrica, bueno, una cuestión del ambiente, ¿qué cuestiones del ambiente? Eh, ¿Qué pasa hacia el final del ciclo? ¿Por qué puede haber una deficiencia hídrica? Eh, Esas deficiencias, fíjense que en la productividad lo que hace es penalizar este cultivo este modelo, en lugar de trabajar en función de determinar componentes del rendimiento. Otros modelos lo hacen, definir cuántos granos se fijan y según el ambiente del llenado de grano, qué peso del grano se alcanza respecto a un potencial. Este tipo de modelo, en cambio, trabaja simplemente generando el índice de cosecha. Normalmente hemos tomado el índice de cosecha en el curso simplemente como la foto final, es decir, el rendimiento dividido la biomasa que se alcanza a madurez fisiológica. Pero la realidad es que el índice de cosecha, vamos a cerrar esto, vamos a salir de acá un segundito, pero la realidad es que el índice de cosecha, vamos a ir de nuevo al Jamboard, que me parece importante para que usen bien este programa. Vamos a abrir una cosa nueva, nuevo, aquí está. En realidad, el índice de cosecha, uno lo debiera interpretar como desde el momento de la floración, en que empiezan a fijarse los granos, hasta la madurez fisiológica, en que se alcanza el peso final del grano, y como los granos ya se fijaron con anterioridad, se alcanza el rendimiento final del cultivo. Si normalmente al índice de cosecha lo estamos representando, si miramos la evolución, ¿no?, del índice de cosecha en esta figura, y normalmente lo representamos como un valor al final del ciclo del cultivo, y por ejemplo decimos que ese valor es de 0,5, supongamos aquí, 0,5, como veíamos recién para el cultivo de maíz, ¿sí?, o 0,34, como veíamos para el cultivo de girasol. En realidad, si yo les preguntara, muy bien, ese es el valor final, y es la relación, este índice de cosecha final, entre, como bien dijimos, el rendimiento en grano y la biomasa total al final del ciclo del cultivo. Y supongamos que ese valor es 0,5. Ahora, ese valor de 0,5, que se alcanza al final del ciclo del cultivo, ¿cuándo es o cuándo lo consideraríamos cero? O cuándo comienza a gestarse ese índice de cosecha, porque tiene una evolución. Si, por ejemplo, nos paramos a la mitad del llenado de grano, entre floración y madurez fisiológica, ¿no podemos calcular también el índice de cosecha? Sí, va a ser distinto. ¿Cuánto va a ser? Creo que menor, Claro, pero no sé. es decir, imaginemos que volvamos a repasar también algunos conceptos, porque como les digo, están detrás de este programita, a lo largo del ciclo del cultivo, ahora desde la siembra hasta la madurez fisiológica, nuevamente, otra vez hasta madurez fisiológica. Recuerden que, por acá, que tenemos una evolución en la producción de biomasa. No sé cuán bien me va a salir esto, lo intentaré.
ahí, algo por el estilo. Hacia acá estaríamos en la floración de ese cultivo, ¿sí? En algún momento por acá, tenemos la floración. Y a partir de este momento es el llenado de los granos. Más o menos en este momento empieza la generación de estructuras reproductivas. Por lo tanto, en floración, el índice de todavía recién ahí empiezan a definirse las estructuras reproductivas, diríamos que en floración el índice de cosecha es 0. Y en consecuencia, entre floración y madurez fisiológica, lo que se puede asumir es que hay un aumento lineal del índice de cosecha. Y que por lo tanto cualquier cuestión, como por ejemplo vemos en agua una sequía terminal que produce una detención del llenado de los granos, provocará una disminución del índice de cosecha. Por ejemplo, en este ejercicio, la situación en la cual regábamos hasta antesis y a partir de ahí no regábamos más, seguramente dejaría definir el número de granos, pero lo que estaría afectando seriamente para provocar esta caída drástica en el rendimiento en grano sería justamente el índice de cosecha, ¿sí? Por eso teníamos, como les decía acá también, por eso teníamos en esta situación un índice de cosecha mucho menor. ¿Por qué? Porque lo que tuvo lugar en este tratamiento es una sequía terminal. Esa sequía terminal, si uno la imagina en esta representación, significaría detener el crecimiento, el ciclo del cultivo, antes de lo que hubiera sido esperable. Esta madurez fisiológica se trasladaría a un momento más temprano. Si eso ocurre, esperaríamos un índice de cosecha menor. Entonces, en el caso de este modelo que estamos analizando, justamente lo que hace es funcionar no pensando o no teniendo como criterio definir los componentes del rendimiento de manera individual, sino generar un índice de cosecha, es decir, define un momento de floración y a partir de ese momento va haciendo evolucionar el índice de cosecha, desde 0 en el momento de floración hasta un valor potencial en algún momento, de acuerdo a la duración del ciclo del cultivo que uno elija. Bueno, en este primer ejercicio que propone realizar, arrancando, como les decía, desde el 25 de febrero, si uno lo corre, lo que va a ver es que hacia el final del ciclo se da una pequeña deficiencia hídrica respecto a la situación deseable o potencial de transpiración y como consecuencia de ello hay una leve penalización en el índice de cosecha, que está acá representado. El índice de cosecha potencial de un cultivo de girasol esperable para ese ambiente es de 35%. Como consecuencia de esa leve deficiencia, muy leve, se ve penalizado en un 2% y en consecuencia afecta a la productividad primaria, biomasa total, por este valor para calcular el rendimiento. Y luego, con el valor de evapotranspiración, estima con estos datos una eficiencia en el uso del agua evapotranspirada. También ustedes pueden, con las salidas, ver lo que acabamos de discutir. Bueno, ese es el valor de eficiencia en el uso del agua evapotranspirada. Pero si tomo exclusivamente la transpiración, ya que la tenemos desglosada, en cuanto a qué valor es esperable obtener. Bueno, todo eso pueden hacer, es decir, muchas de las cosas que hemos estado discutiendo hasta ahora en el curso, pueden hacerla con este programita para estos 3 ejemplos que les propone, como también para un montón de otros que, como ya pueden ver aquí, pueden seleccionar de la base de datos. Lo que tienen que tener cuidado es que tienen que compatibilizar el dato climático que eligen con el cultivo y el lugar, porque en realidad una cosa y la otra están asociadas, al menos para el caso de los que les proponemos en el set de tomate, girasol y soja. Para los ambientes que están indicados, está bien chequeado que estén todos los datos y tengan salidas lógicas sobre las cuales poder analizar estas cosas que hemos visto hasta ahora
hasta ahora en el curso. Este modelo no es un paquete cerrado. Ustedes, si se interiorizan un poco más, y es bastante sencillo hacerlo, pueden volcar hasta sus propios datos. Es decir, uno puede tener datos propios y alimentar al modelo y que el modelo estime algunas variables que por lo general uno no tiene, por ejemplo, evolución de la cobertura, como les decía, o evolución a lo largo del tiempo del consumo, del contenido hídrico del suelo en distintas capas. Uno puede ver cómo va avanzando el frente de extracción de agua. Entonces, todo eso nos parecía que es una herramienta interesante, que no es dificultosa de utilización, y entonces, valía la pena que trataran de aprovecharla. Bueno, justito más o menos en tiempo. Pregunta.